Bueno, buen día a todos. Bienvenidos a la mesa de biorefinerías. Me va a acompañar hoy Andrés Leone. ¿Dónde andás? Que es ingeniero agrónomo, es colega y trabaja en la Dirección de Agroenergía del Ministerio de Agroindustria desde el año 2001, y con Andrés venimos batallando estos temas de hace muchísimos años. Así que bueno, es un placer tenerte también en la mesa y las disculpas de Alejandro Mentaverri, que también estaba planeada su participación en la mesa y tuvo una reunión que lo convocaron desde Presidencia, así que no nos puede acompañar. Bueno, para plantear un poco el tema, quería empezar con el origen de la biomasa, ¿no? Estoy equivocando ahí está. Entonces, como agrónomos siempre vemos la producción de biomasa como nuestro target, nuestro objetivo, y bueno, nos cuesta imaginarnos qué agricultura imaginamos, ¿no?, frente a todos estos nuevos desafíos que nos plantea el múltiple uso de la biomasa. Yo siempre digo que hay que acostumbrarse a dejar de hablar de soja, de trigo, de maíz, y comenzar a hablar de las distintas estructuras carbonadas que tienen cada uno de los componentes de la biomasa para abrir la mente y visualizar un montón de oportunidades que existen ahí, ¿no? Bueno, entonces nos encontramos frente a esta evolución, ¿no? Y también una cohabitación de los distintos tipos de agricultura, ¿no? Desde la agricultura 1.0, de autosuficiencia, de métodos manuales, la gran irrupción de la agricultura mecanizada, con la expansión de la producción, el uso extensivo de fertilizantes. Después, hace años ya la Argentina comenzó a incursionar fuertemente en lo que se llama la agricultura 3.0, la agricultura de precisión, con un manejo de recursos sitio específico, con encontrar la variabilidad de suelos y cultivos. Y hoy en día asoma en el horizonte la agricultura inteligente, ¿no?, la 4.0, con una amplia definición de sustentabilidad económica y ambiental y de calidad de vida, ¿no? Esta agricultura que ya comenzamos a ver estos tipos de hasta tractores automáticos, sin comando, toda la irrupción de lo que es los drones y lo que es la robotización, que podría llegar a cambiar inclusive esta tendencia en los últimos años, que también se aplica al tema de refinerías que nos toca en esta mesa, pasar de ir agrandando y agrandando las máquinas a achicar las máquinas y hacerlas mucho más sitio específica, ¿no? Con todo esto multiplicamos la capacidad de medir, de almacenar, de procesar información en forma permanente, toda la irrupción de la robotización, que va a provocar un enorme impacto, y en esta realidad se inserta todo este uso de la biomasa, ¿no? Como es el manejo inteligente de la información, y llamo manejo inteligente a volver lo que le decía antes, ¿no?, de pasar de ese mirar un grano a mirar la calidad proteica de ese grano, a mirar la variabilidad en los distintos componentes que hacen a ese grano y cómo las distintas variables influyen desde el agroecosistema a obtener esa diferenciación, ¿no? O sea, este manejo intensivo del conocimiento. En La Nación este sábado salía, ¿no?, este artículo que si las compañías petroleras ya no se asemejan a Kodak, ¿no?, como una industria que era imbatible dentro de lo que era la fotografía y que en pocos años prácticamente desapareció, ¿no? Hoy en día estamos teniendo una irrupción muy grande de nuevas tecnologías disruptivas que pueden hacer cambiar drásticamente, y de hecho ya estamos viendo efectos a nivel mundial de la reducción del posible uso del petróleo.
Dentro de todo esto entramos en tema lo que es la base de una biorefinería, ¿no? La base de una biorefinería está centrada en los ciclos, en volver a los ciclos naturales, en apartarse de la historia industrial de las últimas décadas, donde era un concepto lineal de toma de energía, de toma de insumos, utilización y disposición final de esos productos, pasando a, volvemos al tema, a comenzar a incrementar el nivel de conocimiento, el nivel de uso intensivo de la información para sacar de ese uso lineal e ir a un uso circular. Siempre machaco con esto a los alumnos cuando empezamos a hablar de utilización de biomasa, ¿no? Tenemos una eficiencia de conversión de energía solar relativamente muy baja en los sistemas, por lo tanto, y por otro lado tenemos una muy baja concentración energética por unidad de masa. Esto ocasiona que naturalmente tenemos un recurso que tiene una baja densidad energética y una alta dispersión geográfica. O sea, esto nos obliga a ser muy cuidadosos. Si bien está muy bien el tener mapas y de disponibilidad de biomasa, hay que tener en cuenta justamente la distribución de esa biomasa en el territorio, y el tratamiento tiene que ser sitio específico. O sea, no se pueden hablar de estas cosas en formas generales, sino cada región, cada subregión, cada localidad tiene sus propias particularidades, ¿no? Este es el sistema que se utiliza normalmente para hacer este tipo de estudios, ¿no? Se identifican las materias primas disponibles, se estudian las cadenas agrícolas y agroindustriales y la generación de los distintos componentes dentro de su proceso de transformación, y finalmente se localiza la información en el espacio geográfico. Ahora, esto hay que cruzarlo con el tema de logística e infraestructura, sobre todo en un país como Argentina, donde esta puede ser la enorme limitante para muchísimas zonas, ¿no? Y cuando se plantean utilizaciones, como comentaban en la anterior mesa, hasta de usos simples, como es el caso de residuos para la biodigestión, uno cuando ve plantas de gran tamaño y ve circulaciones de vehículos cada 8 o 9 minutos para alimentar esas plantas, mira para abajo y ve sobre dónde están circulando tractores, camiones, camionetas, etcétera. Es fundamental el tema de logística e infraestructura. Desde el punto de vista de disponibilidad de territorio, ¿no? Este es un estudio muy reciente de IRENA, que es el Instituto Internacional de Energías Renovables, donde estamos viendo el uso actual que se está haciendo para bioproductos y para bioenergía del total global de tierra disponible, y también el uso para cultivos agrícolas. ¿Cuáles son las oportunidades de las biorefinerías sustentables para el IRENA dentro de este panorama, ¿no? En la agricultura, bueno, el uso intensivo de residuos asociados al incremento de la producción de alimentos, el aumento de rendimiento de las tierras agrícolas mediante la intensificación sustentable, la mejora de eficiencia de la producción ganadera y la liberación de pasturas, la reducción de las pérdidas de alimentos y liberación de tierras de cultivo. El sector forestal también, el tema de residuos complementario a la producción de madera, a las mejoras de rendimiento en plantaciones y a la reforestación. Y todo esto cruzado por innovaciones disruptivas, ¿no? Hace un mes organizamos un seminario en el INTA con todo este tema de las carnes artificiales, ¿no? Que estarían en el mercado en 4 o 5 años y que puede provocar una verdadera revolución mundial para las carnes industrializadas, hablemos de hamburguesas, salchichas, embutidos, etcétera, con un cambio muy grande en la producción de granos, uso de granos a nivel mundial.
Entonces, cuando hablamos de biorefinerías, tenemos que siempre tener en cuenta que estamos hablando de un complejo sistema donde entran a jugar un montón de actores, un montón de variables, insumos, clima, cultivos, nuevas tecnologías, cambios en las demandas y patrones alimentarios, todo lo que tiene que ver con las regulaciones internacionales y nacionales, la producción de ecoproductos. Bueno, esto establece múltiples y complejas interacciones que han sido desconocidas en la historia de los mercados en las últimas décadas y bueno, tenemos que aprender rápidamente a evaluar su tipo de funcionamiento. Entonces, cuando nos planteamos el uso y la sustentabilidad, tanto económica como medioambiental, de una biorefinería a pequeña escala, tenemos que siempre tener en cuenta este tipo de análisis piramidal, ¿no? Donde tenemos los usos energéticos, por supuesto, de la biomasa, pero que se encuentran en la base de la pirámide, o sea, son capaces de absorber grandes volúmenes de producción, pero a relativamente bajos precios de mercado, 600, 800 dólares la tonelada. Y vamos escalando, y a medida que escalamos, indudablemente los mercados se van achicando, los volúmenes son cada vez menores, es mayor el tipo de competencia, es mayor el grado de conocimiento, de inversión que hay que hacer para insertarse en esos mercados, pero podemos llegar a hablar de 15.000, 20.000, 30.000 dólares la tonelada en la cúspide de la pirámide. Entonces, un planteo moderno de uso de biomasa implica el estar permanentemente trabajando en escalar posiciones en la pirámide y lograr un mix de productos que nos permita hacer sustentable el negocio, y esto es lo que ha ocurrido en la práctica con la mayoría de las plantas de biocombustibles a nivel de Argentina en los últimos años, ¿no? Esto lo cruzamos con los denominados flex crops, que son cultivos flexibles que pueden brindarnos diferentes usos en esa cadena. Y del otro lado tenemos la pirámide invertida, ¿no? El tema de que hablaba el ministro respecto a la no utilización del residuo, al encontrarse el residuo. Ya de por sí tenemos un mercado marginal y fuera de la economía en los productos, imagínense lo que es los residuos en una industria, ¿no? Y ahí tenemos las distintas etapas a cumplir: prevención y reducción, procesamiento y reutilización, recuperación y finalmente lo que no se puede utilizar, la disposición final. Y a esto se cruza todas las tecnologías de conversión, ¿no? Cuando uno va a los centros de investigación en el mundo, ve que los niveles de inversión en investigación en tecnologías de reconversión de biomasa residual de cualquier tipo de proceso es realmente gigante. Estamos hablando de inversiones netas de inversión por países de 200 a 500 millones de dólares por año para este tipo de desarrollo. La biorefinería de pequeña escala fundamentalmente apunta a reducir los costos de transporte y estacionalidad, ¿no? Se dice, decíamos al comienzo, el tema de la baja densidad que tiene esta biomasa que estamos recuperando y la dispersión geográfica que tenemos. Entonces, acercar el lugar de procesamiento a los lugares de producción indudablemente tiene una ventaja enorme respecto a los flujos de transporte y a los consumos energéticos demandados por ese traslado de biomasa. Y por otro lado, cuando estamos hablando de un concepto circular a gran distancia, cuando esa biomasa residual tiene que volver, parte de esos nutrientes tienen que volver al lugar de origen, los flujos se hacen realmente muy anticompetitivos y muy difíciles de lograr. El tema de cómo se inserta la generación de energía en este planteo de las bioeconomías, ¿no? Hace 5 o 10 años se hablaba, y todavía siguen los colectazos de esa inserción,
de competencia, ¿no? De competencia por uso de recursos entre destinos energéticos, destinos alimentarios y y otros destinos. Lo que se ha visto en la práctica, en los mercados reales, en las industrias reales, en los últimos años, ha sido exactamente todo lo contrario. O sea, toda la utilización energética de parte de esa biomasa que se ubica en la base de la pirámide ha actuado como sinergizadora de los procesos de producción de alimentos animales, de bioquímicos y de materiales. O sea, se produjo todo lo contrario a lo que predecían los modelos, que esa difusión dentro del paradigma instalado ocasionó una serie disparada de medidas precautorias y regulatorias a nivel mundial que todavía las estamos sufriendo. O sea, la contención de esa base brinda una base de sustentación importante a los precios de la biomasa. El productor, al recibir una mayor estabilidad y un mayor nivel de ingreso, se arriesga más en la inversión de tecnología y eso sinergiza toda la producción y los volúmenes, ¿no? Entonces, el desafío dentro de este concepto de biorefinerías es considerar estos sistemas como una oportunidad de diseñar ecosistemas productivos que agreguen valor, ¿no? Esto es como se ve en la práctica, ¿no? Este hecho teórico con nombres concretos, con industrias concretas. Es un ejemplo de Francia, donde hay varios institutos de investigación solamente abocados a el estudio sinérgico de esta economía circular dentro de la utilización de biomasa. Vamos a casos prácticos, ¿no? Acá tenemos un caso europeo de Holanda a partir de gramíneas frescas y vamos viendo cómo partimos de una biomasa que tiene un valor de 60 euros, cómo se puede llegar a un valor final de 700 a 800 euros la tonelada, obteniendo diferentes tipos de compuestos, ¿no? Oligosacáridos, lípidos, ácidos orgánicos, polisacáridos, proteína, fibras, etc. Esto, como se ve en la práctica, biorefinerías de pequeña escala, que fue exportada esta tecnología a distintos países africanos y ya está aplicándose en alimentos para ganado, en materiales para construcción, en productos de extrusión y de polímeros y concentrados y jugos de gramíneas, que de esos derivan una serie adicional de productos, ¿no? Acá vemos un análisis de 3 productos y de 8 productos, cómo se generan los ingresos adicionales, pero por supuesto, bueno, esto requiere inversión, requiere fundamentalmente una inversión muy grande en el grado de conocimiento de esa materia prima que puede ser un pasto forrajero como en este caso, ¿no? Esto está muy bien desarrollado en este libro de John Sanders, que es un catedrático holandés que luego pasó a la actividad privada y viene desarrollando estas temáticas hace muchos años, y les recomiendo leerlo porque realmente es muy instructivo, pues no solo hace el planteo desde el punto de vista teórico en cuanto, bueno, a los ciclos de nutrientes, de la geoquímica, de la energía, sino después de la economía, de los números reales, con ejemplos prácticos de este tipo. Ejemplos que van surgiendo en la Argentina, ¿no? Todo este tema de bioseres, ¿no? Con bacillus genéticamente modificados para la conversión de materias primas de bajo costo en compuestos de alto valor agregado, el desarrollo de biopolímeros PHB, PHBB, biodiesel, ectoína,
el crecimiento exponencial que ha tenido esta empresa, que ya cotiza en Wall Street, o sea, nos marca como liderazgos a seguir y ejemplos a seguir. El otro tema es el tema de la quimosima, ¿no? A través de ingeniería genética, lograr que el cártamo genere se pueda obtener esta enzima, y ya el establecimiento de la primera planta procesadora, una planta industrial que tiene una capacidad anual de molienda de 6.000 toneladas de cártamo por año, que representa alrededor de 2 millones de litros de quimosima. Y eso es el 20% del mercado mundial. O sea, para volver en números reales lo que es estar en la cúspide de la pirámide en productos y picar adelante en este tipo de disrupciones tecnológicas. Sanders plantea por qué es posible, ¿no?, la baja escala en productos biomásicos. En primer lugar, la reducción significativa del consumo energético por unidad de producto. La reducción del tratamiento del residuo. Si uno analiza hoy en día una gran fábrica, comienza a ser muy significativa la disposición final de residuos y el costo tanto logístico y de transporte como el precio que tienen que pagar para la disposición final de esos residuos, ¿no? Los menores valores de las materias primas empleadas, porque al acercarse al punto de origen de la producción de esa biomasa, tenemos una baja sustancial, nos estamos ahorrando el flete, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de un camión y acoplado de granos en la Argentina, ¿no? Que cuando llega al puerto, el camión se lo quedó el flete y solo quedó el acoplado como valor de la producción. Hay menores niveles de inversión de capital por unidad de producto generado y hay una multiplicidad de productos y diversos mercados a los cuales poder arribar, ¿no? Ahí tienen la dirección después de YouTube de la charla de Sanders, donde desarrolla cada uno de estos puntos. Otros ejemplos prácticos recientes, ¿no? Este año me tocó en una iniciativa que comenzamos junto con Italia, Estados Unidos e Inglaterra, que se denomina Biogás hecho correctamente. Entonces visitamos, y esto se genera a partir de una experiencia italiana. Italia ha tenido un desarrollo exponencial de toda la tecnología del biogás en los últimos 10 años, con más de 2.000 plantas instaladas a nivel agropecuario. Y hoy se enfrenta, ya previene el tema de la baja de los precios del feed-in tariff adicional que han tenido y que ha provocado este boom de desarrollo de estas plantas, y comienzan a pensar, bueno, ¿cómo es la subsistencia de estos planteos, ¿no? Les traigo este ejemplo, que en un tambo de 250 vacas, que tiene instalado 2 plantas de generación eléctrica de 1 megavatio de energía cada uno. Ahí estamos viendo los hilos de almacenamiento de biomasa. Pero ¿es solo energía? Bueno, el concepto de biogás hecho correctamente apunta primero a ampliar la cantidad de días que tenemos el suelo activo como colector solar, convirtiendo energía solar en biomasa, ¿no? Apunta a la mejora de la calidad del agua, a la reducción de la erosión, a la mejora de la productividad, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y apunta al incremento de la materia orgánica en los suelos, con menor pérdida de nutrientes, con mejor aprovechamiento del agua, con reducción de la huella de carbono, a la valorización de los residuos, ¿no?, con emisiones evitadas, reducción de dependencia externa, minimización del impacto indirecto por el cambio del uso del suelo a través del intercultivo, del cultivo de cobertura, y a la estabilidad económica, ¿no? Establecimientos con mayor flujo de fondos, con reducción de la volatilidad de los mercados de energía como de alimentos, y con una reducción significativa en los costos de fertilización. Ahora vamos a ver en la práctica cómo se desarrolla esto, ¿no?
Bueno, este tambo que les mostraba, de 250 vacas, hoy produce un promedio de leche de 68 litros por día por animal, produce cama para animales pasteurizada, o sea, el calor de proceso de la planta de generación de energía eléctrica se utiliza para pasteurizar y secar un proceso previo, que es la separación de la fracción celulósica del digestato, o sea, de los residuos, para ser utilizado como cama para animales, reemplazando lo que es arena y lo que es paja convencional. Eso tiene un efecto directo en cuanto a un nuevo mercado de venta, de uso propio y de venta en la región, y una reducción de casi un 90% del uso de antibióticos en animales confinados, lo cual mejoró sustancialmente la ecuación económica de la producción de leche. El digestato, mediante la utilización de todo lo que es agricultura de precisión y fertirrigación, parte de este proceso, de postproceso de los efluentes de los digestores, se llega a fertilizantes líquidos concentrados mediante posttratamiento con ácidos, se llega a líquidos concentrados nutricionales para fertirrigación. Otra parte del calor residual se utiliza para el tema de forraje nidificado, fardos redondos, y se presta el servicio de secado. Bueno, la electricidad son los 2 megavatios de las 2 plantas. Entonces, en concreto, este establecimiento pasó de facturar 600.000 euros por año a facturar 12 millones de euros por año con este conjunto de nuevas actividades. O sea, todo este incremento en el flujo de fondos que tuvo el establecimiento le permitió ir invirtiendo e ir avanzando, y esto no termina, sino continúan en ese avance. Han incorporado el ordeño robotizado, etcétera, ¿no? Algunas fotos de lo que es esto en la práctica, bueno, lo que es el ordeño mecanizado, lo que es los equipos de agricultura de precisión para el empleo de abonos y de bioabonos, tanto en la parte de ridge tilling, o sea, del cultivo en franjas. También la industria de metalmecánica comienza a verse involucrada en este desarrollo. Ahí vemos, bueno, la parte de las plantas de energía térmica y eléctrica, todo lo que son los fardos secos, consumo y venta, todo lo que es la cama pasteurizada para el consumo y venta. Ahí estamos viendo la secadora de fardos con aire caliente proveniente de los motores generadores, y los equipos concentradores que hacen el post-tratamiento de los líquidos una vez que se separa la fracción celulósica que va al tema de las camas, todo lo que es el barrido mecánico, y también no olvidarse mientras estábamos reunidos en el campo, yo cronometré ese tipo de tractor con trailers. Cada 11 minutos estaba entrando y saliendo un trailer con material. O sea, imaginen lo que es la intensidad de tránsito y uno piensa, bueno, ¿en qué lugares podríamos llegar a conseguir este tipo? Bueno, este es el gran desafío, ¿no? Me tocó hace un mes dar una charla en Alto Valle, ¿no? Una región que está enfrentando durísimos problemas, tanto desde el punto de vista ambiental, por la concentración de población, por la contaminación de los 2 ríos, está enfrentando problemas agroindustriales y está enfrentando problemas en la parte de la producción agropecuaria. Bueno, ahí es un lugar ideal para insertar, porque desde el punto de vista logístico tenemos una infraestructura vial sin problema, con transitabilidad a los 365 días del año. O sea, no es impensable encontrar sitios, pero hay que no solo valorar la biomasa disponible, sino
integrarla con todo esto que decíamos de la... Ahí ven cómo se comercializan los fertilizantes líquidos concentrados y la parte de denificación. Finalmente, quería terminar la charla sobre los temas a debatir, ¿no?, en el tema de biorrefinería, ¿no? Si tenemos una clara visión estratégica del carbono renovable que se genera en Argentina, o sea, no seguir hablando de granos, sino de estructuras carbonas renovables y los posibles mercados que pueden llegar a tener. Si estamos pensando en una visión integrada ciudad, agroindustria, campo, si estamos preparados para enfrentarnos con enormes cambios tecnológicos que están en el pipeline, que le dicen los yanquis, ¿no? Y si estamos preparando a las nuevas generaciones con esto, ¿no?, desde el punto de vista de la formación en las universidades, etcétera. ¿Qué niveles de inversión se le está dedicando a lograr un funcionamiento sinérgico entre actividades de ciudad, industria y campo? ¿Cómo nos estamos preparando frente a las nuevas demandas ambientales? Necesidad de coordinar capacidades nacionales de investigación ante planteos de uso intensivo de biomasa en agroecosistemas, si seremos capaces de crear centros de excelencia donde concurran recursos de varias instituciones trabajando en redes, una cosa que uno ve permanentemente en cualquier país que va a visitar, o sea, frente a un desafío de un determinado núcleo de biomasa a ser utilizado, se juntan 4, 5, 6 instituciones, crean un centro de investigación y ponen muchísima energía y muchísimo dinero para lograr desarrollos en poco tiempo, ¿no? Si estamos abiertos a la cooperación y trabajo con institutos de referencia a nivel internacional y cómo nos organizamos para invertir en mayor escala y aprovechar las economías. Bueno, eso es lo que tenía para darles. Gracias.